De Dios. Si ya lo tienes al alcance de tus ojos, amada iglesia, te invito, ponte sobre tus pies por reverencia a la palabra y leemos Mateo capítulo 28, texto del 16 en adelante a terminarlo. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento, iglesia. Hemos orado, hemos dado gracias a Dios y hemos cantado. Y asimismo, amado hermano, hemos orado por esta hermosa palabra. La palabra, amado hermano, que empezamos predicando hoy en esta tarde, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Usted conoce, amado hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con vida aún, amado hermano, instruyó a sus discípulos y les dio una encomienda, amado hermano, que se fueron a un lugar, al monte. Alabado sea el Señor. En el texto 18, amado hermano, dice que cuando Jesús se les apareció después de haber sido resucitado, después de resucitar, el maestro se les apareció a los 11 discípulos. Pero, amado hermano, se encuentra la encomienda. Primeramente hay que entender algo. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Por tanto, ir y enseñar las cosas, lo que os he enseñado, lo que os he dicho. Vayan y enséñenles. Aquí, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo está ordenando. Está dando una orden. ¿A quién? A los que habían creído en el Señor Jesús. A los que le estaban siguiendo. A los que no dudaron. A los que les dijo: vayan a tal lugar. Y ellos fueron. Al estar ahí y al presentarse el maestro, primeramente les dice: toda potestad me es dada. En pocas palabras, amado hermano, el Señor está diciendo: todo está en mis manos. Todo lo que puedas ver y aún lo que no puedes ver, todo está en mis manos. Toda autoridad, todo dominio, todo principado, toda hueste, todo, no hay nada que se escape de la mano de Dios. O sea que todo tiene que pasar por la supervisión de Dios. Aún el enemigo, amado hermano. El enemigo Satanás hoy en día no puede hacer nada por su propia cuenta. Tiene que tener permiso de Dios. Solo por sí mismo él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque él fue vencido en la cruz de Calvario. Porque en la cruz del Calvario el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, derrotó al diablo, amado hermano. Gloria al Señor. Y al derrotarlo, amado hermano, Él es campeón. Él es el todopoderoso. Amén. Él venció en la cruz de Calvario. Y cuando se presenta a sus discípulos les dice: toda potestad me es dada. O sea, no tengan miedo. Vayan, hagan discípulos. No tengan miedo, porque toda potestad me es dada. Alabado sea el Señor. Esto, amado hermano, debemos de creerlo. Alabado sea el Señor. Por eso dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y prediquen, ir y enseñen esto que yo les he ordenado a todas las naciones. Y para aquellos que hayan creído, dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor: y enséñenles. ¿A quiénes? A los que iban a empezar a escuchar la palabra de Dios.
a los que se acercan a oír la palabra de Dios, nosotros como siervos del Señor debemos de decirle a la iglesia, a las ovejas, a las almas que se empiezan a congregar, diciéndoles que guarden estas palabras, este consejo que nuestro Señor está dando, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y está una promesa muy hermosa: he aquí que yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con los que habían creído. ¿Con quiénes? Con aquellos que se les está enseñando y que se están tratando de guardar para con el Señor. El Señor dice: yo estoy contigo. Amén. Y estaré contigo todos los días. Alabado sea el Señor. Todos los días estaré contigo. Ahora quiero que vayas rápidamente al libro de Marcos, San Marcos, en el capítulo 16. Ahora les dice en el texto 15: y les dijo, una vez más la encomienda, y les dijo: ir por todo el mundo. Pero aquí no dice hacer discípulos. Aquí dice: y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere primeramente y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Santo sea el Señor. La palabra de hoy en esta tarde, amado hermano, vamos a entender dos cosas: el reino de Dios y el evangelio de la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. La ordenanza, amado hermano, diciendo: ir por todo el mundo, ir y dar el mensaje. Vayan y díganle que yo vengo pronto. Váyanle y digan a aquellas personas que han de oír la palabra. Amado hermano, tengo una pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las nuevas de salvación. El evangelio es noticia, una noticia. Vayan y den esta noticia, vayan y prediquen el evangelio. El evangelio, amado hermano, es buena noticia. Ahora, hay noticias malas. ¿Cuál sería una noticia mala? Una noticia mala es aquella, amado hermano, que te dicen algo y al oír tú esa noticia, muchas veces te produce tristeza o dolor, dependiendo qué noticia sea. Te dan una noticia, te puede causar dolor o tristeza, como una persona que tal vez su hijo falleció en tal lugar, llegan y le dan la noticia: oye, que tu hijo fue asesinado. ¿Qué le provocó? Tristeza, dolor, llanto. Pero el evangelio, amado hermano, es la promesa del Señor. El evangelio es una buena noticia. ¿Cuál? Oye, hubo alguien que murió por ti y gracias a él tienes vida. Alabado sea el Señor. Gracias a él tienes la oportunidad de tener vida eterna. Eso es el evangelio, dar buena noticia. Y el Señor Jesús está mandando a sus discípulos a llevar esta buena noticia y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera esta buena noticia será salvo. Alabado sea el Señor. Pero el que no la crea, ¿te acuerdas cómo decía en Mateo 28? Cuando dijo a sus discípulos que fueran al monte y llegaron y le vieron, pero dice el texto que algunos que dudaban, amado hermano. Pero el Señor se había presentado. Algunos dudaban, pero no todos. Muchas veces así nos pasa. Se nos habla del Señor, se nos habla lo que Jesús hizo, se nos habla lo que el Señor ha prometido. Y empezamos a caminar, ahí vamos. Pero algunos dudamos todavía. Algunos todavía dudamos. Pero los que no dudan, amado hermano, permanecen en el Señor. Ahora, ir a predicar el evangelio. Vamos a encontrar en la escritura dos encomiendas. Hubo una comisión, pero esta que estamos estudiando es la gran comisión. ¿Por qué es la gran comisión? Porque hubo una primera. Primeramente hubo una comisión. Amén. Pero en ese momento, amado hermano, fue predicado el reino de Dios.
no es lo mismo. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a entender por qué. Te pido que vayas al libro de Mateo capítulo 3. Vamos a usar mucho la Biblia. A lo mejor no terminamos el tema, pero le daremos seguimiento en otra ocasión. Capítulo 3 de Mateo, hablando de Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios, oiga, el reino solamente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor y enderezar sus veredas, sus sendas. Vea Lucas, es el mismo, Juan. Vea Lucas 3, igual. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Lucas 3, el texto 3 también. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, oiga, preparad el camino del Señor. ¿Cuál era el mensaje que Juan estaba predicando? Primeramente, arrepentidos. Juan se paraba y le decía a la multitud que llegaba a él, primeramente, arrepentidos. Amén. Porque el reino de Dios se ha acercado, dice, aparejar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle será allanado y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Amén. O sea que el consejo primeramente que Juan estaba diciendo, que lo torcido se enderece. Amén. Amén. Primeramente, arrepentidos de vuestros pecados, arrepiéntete. En segundo, lo que hacías perverso ya no lo hagas. Al decir lo torcido que se enderece. Si antes robabas, ya no lo hagas. Incluso ahí más adelante, amado hermano, le preguntan, y los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Juan le dijo: no extorsiones y estate contento con tu paga. Amén. Amén. Eso era enderezar el camino. Eso era allanar lo posudo, por decir así. Eso era, amado hermano. Juan estaba enseñando algo que podías hacer aquí, algo terrenal. Terrenal, amado hermano. Amén. Ahora, amado hermano, gloria al Señor. Te invito a que vayas a Marcos. Cuando Juan enseñó esto, alabado sea el Señor, cuando el siervo Juan, profeta, estaba enseñando esta parte, que se arrepintieran de sus caminos, de sus malos caminos, que enderezaran el camino que llevaban, que ya no robaran, todo esto. Después que Juan predicaba esto, el arrepentimiento, Juan, después de esto llegó Jesús en Marcos capítulo 1, texto 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, primero Juan predicó el arrepentimiento, enderezar, o sea, ya no robes. Si robabas, ya no robes. Confiesa tus pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Ahora dice que después que Juan fue encarcelado, tú sabes, Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién predicaba el reino de Dios? Jesús. Jesús estaba con vida. Jesús estaba ahí. Entonces Juan estaba diciendo, arrepentidos porque el rey viene. Porque el reino de Dios viene. Yo no lo conozco, dice Juan. Yo no lo conozco. ¿A quién? Al rey. El rey viene. Amén. Un reinado, amado hermano, es una nación, es una multitud de gente que en aquel tiempo había rey. Y el pueblo de Israel tenía un rey de reyes y señor de señores, pero aún ese rey no estaba con ellos físicamente. Y Juan estaba preparando el camino al rey que venía.
y que ya estaba con ellos porque ya había nacido Jesús, pero Jesús no había iniciado su ministerio. Por eso Juan decía, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él estaba primeramente predicando esto. Ahora todo esto ya se había anunciado desde más atrás conforme a los profetas. Pero Juan fue enviado de Dios a advertir al pueblo, a decirles arrepiéntense. Yo no lo conozco, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, dice Juan. Amén. Llegaron a preguntarle a Juan, oye, ¿tú quién eres para bautizar? ¿Tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Dice Juan, no. ¿Eres el profeta Elías? Dice Juan, no. Y le dice, ¿y entonces quién eres? ¿Quieres testimonio de ti mismo? ¿Qué dices? ¿Quién eres? Alabado sea el Señor. Amén. Juan dijo, yo soy uno que clama en el desierto. Yo soy uno que está diciendo arrepiéntanse. Yo soy uno que está diciendo que detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso está diciendo Juan. Ahora, después que Juan fue encarcelado, amén, entonces dice el texto 14 de Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Y diciendo, oiga, ¿qué dice el Señor? El tiempo se ha cumplido. ¿Y el reino de quién? Y el reino de Dios se ha acercado. O sea que el rey ya estaba con ellos. Amén. El rey ya había llegado, alabado sea el Señor. Amén. Amén. Arrepentíos, dice el Señor, y creer en el evangelio. Amén. ¿Cuál evangelio? La promesa del Señor que traía a través del evangelio. El evangelio es buena noticia. Amén. El evangelio es, amado hermano, es la proclama. La proclama de algo, amado hermano, que no lo podemos entender totalmente. Pero dice el texto, creerlo. Creer en el evangelio. Si no creemos en el evangelio, amado hermano, en vano han sido todas las cosas. Debemos de creer en el evangelio. Ya lo dijimos, ¿qué es el evangelio? Buena noticia. Amén. Darnos a conocer que Jesús murió en la cruz de Calvario por amor a ti. Esa es buena noticia. Entonces, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, da esa encomienda. Ahora, el reino de Dios lo encontramos en dos comisiones. La primera comisión, amado hermano, se encuentra, alabado sea el Señor, en el libro de Mateo, santo Dios, 10. Mateo 10. Vea Mateo 10. Escucha, amado hermano, la palabra del Señor. Dice el encabezado, misión de los 12, en el texto 5, 10:5. Oiga, a estos 12, ya todavía estaba Judas Iscariote, el que había entregado al maestro, estaba con ellos. Estamos en Mateo capítulo 10. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, oiga, por camino de gentiles no vayas. Ve viendo a través de la escritura las limitaciones que hay en este texto. Limitaciones, que las cuales vamos a ver después. Por camino de los gentiles no vayas, esa es una que está limitada. Y en ciudades de los samaritanos no entres, también está limitado. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Y está una encomienda. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dale gracias. ¿Cuál es la proclama del evangelio? Como dice Mateo 28, ir a ser discípulos. El que creyere y fuera bautizado será que salvo.
Marcos 16 por lo mismo. Ahí se dice, prediquen el Evangelio. Ahí se dice. Entonces, si ahí dice el Evangelio y acá dice el que creyere pues sea salvo, entonces ¿cuál es la noticia del Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio aporta que aquí no lo estamos leyendo? Primeramente está siendo limitada porque dice solamente a los judíos. A los gentiles no vayas, ahí está limitado. A los gentiles no les digas nada, no vayas por ellos. En la casa de samaritanos tampoco entres ahí, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente a los judíos. Y está una lista, amado hermano: sanar enfermos, limpiar leprosos, visitar muertos, echar fuera demonios, pero la palabra salvación no está ahí. O sea que los discípulos del Señor, cuando fueron enviados por Dios, no predicaron salvación, porque el reino de Dios se estaba siendo predicado. O sea, cambia tu forma de vivir, arrepiéntete de tus pecados, pero la palabra salvación no estaba ahí. Aún no estaba ahí la palabra salvación. La palabra salvación la encontramos después de la resurrección de Jesucristo, hablada por nuestro propio Señor Jesucristo. Pero mientras, es el reino de Dios solamente. Después de estos 12, amado hermano, dice la palabra en Lucas capítulo 10 también, habla que Dios envió a ¿cuántos? ¿Alguien sabe? Después de la comisión de los 12 que vimos en Mateo 10, en el libro de Lucas, también en el capítulo 10, está otra comisión. ¿Alguien se acuerda? No. A los 70. Nada más 70, hermano. Lucas 10, 70. Misión de los 70, dice el encabezado. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde habían de ir. No a todos lados, a donde habían de ir. A los judíos primeramente. Amén. Y ahí está, ahora en el texto 9 de Lucas 10, texto 9 está la encomienda, ¿cuál? Y sanad los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué se estaba predicando? El reino de Dios. Amén. El reino de Dios. El texto 11 también dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudidos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En la encomienda dice el Señor, vayan, pregunten, vayan a esa aldea, pregunten quién es digno, decirle, la paz sea a vosotros. Y si ahí no fueren dignos, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cuando salgan de ahí, sacude el polvo de tus pies como testimonio. Y a ese lugar, en pocas palabras, a ese lugar que los despreciaron, les será más terrible castigo que a Sodoma y Gomorra. Pero decirles, el reino de Dios se ha acercado. Eso fue lo que se predicaba, el reino de Dios. Por eso, amado hermano, la primera comisión es predicar el reino de Dios. Y si tú analizas hoy en día, amado hermano, el reino del evangelio de la salvación, el evangelio de la salvación es el que muy pocos predican. Es el que muy pocos predican. Hoy en día muchos predican la prosperidad, el incremento de los panes y los peces, lo que es terrenal. Se predica más lo terrenal hoy en día en diferentes lugares. Se predica más lo terrenal, como las sanidades. Sí, es algo que lo recibimos, pero después de un tiempo, hermano, pasa lo mismo. Y no se está predicando el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación. Porque nosotros nos debemos de congregar para salvación, no para que nos vaya bien, no para que tengamos un buen trabajo, no para que tengamos, amado hermano, o seamos reconocidos por algunas personas, no por eso, sino estamos aquí para salvación de nuestra alma.
Amén. Amén. Ese es el evangelio que te lleva a vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, ya vimos el evangelio, el evangelio del reino de Dios. Ahora vamos a ver el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Amén. Una vez más, vean a Marcos 16. El Señor ya murió en la cruz de Calvario. El Señor antes mandó a los 12 a predicar el reino de Dios. Bueno, más atrás, Juan empezó predicando: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús, iniciando su ministerio, en el Mateo capítulo 10, manda a los 12 y les da la encomienda de predicar el reino de Dios. Después en Lucas vuelve a dar la encomienda, ya no a 12. ¿Cuántos eran? 70. ¿Te das cuenta, hermano? Y a veces nada más se predica de los 12 discípulos de Dios, los 12 discípulos que están registrados en la palabra de Dios. Pero encontramos el texto que Jesús mandó a 70 después a predicar el evangelio. Alabado sea el Señor. Pero en honor a la verdad, cuando el Señor multiplica los peces y los panes, y que después se encuentra, amado hermano, con esa multitud, y le dicen: Rabí, ¿a qué hora llegaste acá? Y le dice el Señor: sí, me buscas porque comiste y te saciaste, pero no entendiste el milagro cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Y ahí está, amado hermano, una exhortación. Y dice la palabra que muchos se fueron, se alejaron. Vamos a leer la cita. Entonces, amado hermano, Pedro Jesús le dice a sus discípulos: ¿quieren irse también vosotros? ¿Cuántos quedaron? De una gran multitud que tenía, ¿cuántos quedaron? Los 12. Los 12. Pero dice la palabra que entre ellos como que hablaban, como que dentro de sí, como que murmuraban entre sí mismos. Y Jesús les dice: ¿esto os molesta? ¿Quieres ir? ¿Quieren irse también vosotros? Pero Pedro, amado hermano, reconoció y dijo: Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida. Ahí, amado hermano, representa a los que realmente creen en el Señor y se quedan. Y los que no, los que vienen solamente por la bendición, los que vienen solamente para que el Señor multiplique los panes y los peces, el que viene solamente buscando su milagro, cuando oyen la palabra fuerte del Señor, se ausentan, se van, no permanecen en el Señor. Pero el que reconoce dice: pero ¿a dónde voy? Si solamente el Señor tiene palabra de vida. Entonces el Señor había muerto ya, se había cumplido. Llega el momento que se presentó ante sus discípulos ya con un cuerpo glorificado y les dice: por tanto, id a todo el mundo y predicar ya no el reino de Dios, ya no el reino de Dios. Ahora vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ya no hay limitaciones. Ya no hay limitaciones. Ahora vayan a todo el mundo, a todos los gentiles, a todos. Háblenle el evangelio. Y el que creyere y obedeciere será salvo. Ahí encontramos la palabra salvación. En las otras comisiones no encontramos la palabra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Te hago una pregunta. ¿Tú por qué crees que en las otras comisiones no estaba la palabra salvación? ¿Por qué crees? Porque en las otras comisiones él estaba vivo, ¿no? Amén. Y en esta ya había muerto. Amén. Más claro, lo que dice mi hermana es correcto. Pero más claro es porque la salvación se llevó a cabo en la cruz de Calvario. Porque por su muerte es que tenemos salvación. O sea, como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Por eso en aquel tiempo no había salvación todavía. Los muertos en Cristo
de anterior, mi hermano Antonio sabe muy bien, que solamente el pecado, la falta estaba cubierta, pero no estaba quitado. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, el pecado fue quitado por su sangre. Los que creen en Él. Si tú has creído, fuiste limpiado, fuiste perdonado, tus pecados fueron borrados, quitados, pero fue por su sangre, por su muerte. Por eso en las otras comisiones no estaba la vida, no estaba la palabra salvo, porque la salvación aún no se llevaba a cabo. Pero cuando Jesús de Nazaret se presenta a sus discípulos, a los 11, ya no estaba Judas. Judas ya había predicado, ya había fallado, ya había vendido al maestro, ya se había ahorcado, ya no estaba ahí. Jesús se le aparece a los 11 solamente, pero les dice algo que hay que entender, lo que dije al principio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no nomás les dijo, vayan. No, primero les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Por cuál tanto? Por lo que dijo al principio. ¿Cuál? Toda potestad me es dada. Cuando el Señor se presentó ante el Padre de la gloria, todo lo puso bajo sus manos. Por eso te digo, no le tengas miedo al diablo, porque toda autoridad fue puesta en las manos de su Señor Jesucristo. Él venció en la cruz de Calvario. Toda potestad le fue dada. O sea, no hay nada en el mundo, en el universo, en donde tú te imagines, no hay nada que se escape de la mano de Dios. Todo lo que llega a acontecer es porque el Señor lo permite. El enemigo no es soberano. El único soberano es Jesús de Nazaret, el Dios de la gloria. Él es soberano. ¿Sabes qué es soberano? El soberano es aquel que nadie le dice lo que tiene que hacer o por qué lo hace. El soberano determina algo y se hace, y nadie le pide, ¿cómo se dice? Permiso. A nadie le pide permiso. Él es el soberano. Y Jesús se les está presentando a sus discípulos y les está diciendo, todo está bajo mis manos. Diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. Porque yo vencí en la cruz de Calvario. Porque todo está bajo mis manos, bajo mis pies. Por esa razón los estoy mandando. Vayan y prediquen el Evangelio. Y tendrán respaldo. Pero prediquen el Evangelio. El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la salvación. No el de los panes y los peces. Prediquen el mensaje de salvación. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el que creyere ese mensaje y obedeciere ese mensaje siendo bautizado será salvo. Mas el que no creyere y no obedeciere será condenado. ¿Por qué? ¿Por qué será condenado? Porque no creyó. Porque al no creer se le habló de la palabra de Dios, se les habló, pero no creyó. Entonces, ¿qué hizo? Al no creer, ¿qué hizo? Despreció a aquel que dio su vida, la vida por él. Aquel que no cree el Evangelio, dice el texto, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Lo desprecia, lo desecha. Amado hermano, por eso el pasaje dice, el que creyere y obedeciere y fuere bautizado será salvo. El que reconozca el sacrificio del Señor Jesús, el que realmente acepte ese sacrificio, ese será salvo. Alabado sea el Señor. Ahora dice en el texto 18, no, en el 17, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen, no a los que dudan. Acuérdate, cuando Jesús apareció en Mateo, dice que algunos dudaban. Pero en el texto 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. A los que creen. Alabado sea el Señor. Tomarán en la mano serpiente
y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora texto 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo y predicaron a todas partes y ayudándoles el Señor, y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Entonces, amado hermano, recibieron la encomienda. Pero también el Señor les dijo: no estaban solos. No tengan miedo del diablo. Todo fue puesto en mis manos. No le tengan miedo. Si creen esto, si creen que todo está en las manos del Señor, si beben cosas mortíferas no les va a hacer daño. Si toman serpiente en la mano, no les va a pasar nada. Si ponen manos en los enfermos, ellos sanarán. Alabado sea el Señor. Eso está diciendo el Señor si lo creen. Los milagros, amados hermanos, son para los que creen. Amén. Para los que creen. Los milagros de Dios. Amén. Por eso dice: y el Señor, después que les habló, después que dijo todas esas cosas, el Señor fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ya había hecho todo. El Señor ya había cumplido lo que Él venía a hacer. Y da la encomienda y les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso vayan con esa autoridad que les he dado. Vayan y prediquen el Evangelio. Y dice la palabra, amado hermano, que cuando el Maestro subió a los cielos y se sentó en su trono, dice que los discípulos se quedaron en su casa. ¿Así dice? Dice que los discípulos fueron y predicaron el Evangelio. Pero ahora algo que quiero que quede bien claro: ¿predicaron solos? ¿Quién les ayudó? Dice el texto que el Señor les ayudaba. O sea que cuando predicamos no estamos predicando solos. El Señor es el que les ayuda. El Señor es el que pone la palabra, amado hermano. Es Dios mismo hablando a través de su Espíritu Santo. Cuando es palabra de Dios. Dice el texto, alabado sea el Señor, texto 20: y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor. No estaban solos, el Señor les estaba ayudando a predicar. Y, tiene una y confirmando la palabra con las señales. ¿Cuáles señales? Las que leímos arriba. Pondrán manos en los enfermos. El que cree hablará nuevas lenguas. Santo. Esas señales seguían a los que creían, amado hermano. Alabado sea el Señor. Con las señales que le seguían. Gloria a Dios. Oiga, amado hermano. Ahora, gloria al Señor. Te invito a que vayas al Salmo 8. El Señor dio la encomienda. El Señor primeramente habló del reino de Dios. Después que resucitó, o cuando Juan fue entregado, empezó a predicar hablando del reino de Dios. Cuando el Señor muere y se presenta a sus discípulos, a sus 11 discípulos allá en el monte, amado hermano, ya transfigurados, ya con cuerpo, amado hermano, glorioso, da la encomienda. Es un repaso de lo que ya vimos. Da la encomienda: vayan y disciplinen, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Después que dio estas instrucciones, dice el pasaje que acabamos de leer, que se fue a la presencia del Padre. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En el capítulo de Salmos 8, oiga, gloria a Dios. Amén. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, amén, digo,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, vuelvo a repetir, dio la encomienda diciendo toda potestad. Santo. En el principio, amado hermano, Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que ya sabemos conforme a la Escritura. Dice la palabra, amado hermano, que el Señor creó a un hombre, Adán, y lo puso en el huerto del Edén. Y Adán, amado hermano, era el príncipe de Dios en la tierra. ¿Por qué es el príncipe? Porque ¿qué hace el príncipe? ¿Qué hace el rey? Gobierna, amado hermano. Y el Señor Jehová puso todo bajo sus pies de Adán. Le dijo a Adán, señorear, sojuzgar la tierra. Adán fue el que le puso nombre a los animalitos. Adán, el mundo le fue dado a Adán. Le fue dado a Adán. Pero tú conoces la historia. ¿Qué le pasó a Adán? Pecó, falló. O sea que Adán era el príncipe de Dios en la tierra. Todo estaba bajo sus pies de Adán. Pero cuando Adán oyó una voz extraña, la voz de su mujer, el diablo a través de la voz de su mujer, cuando Adán oyó la voz del diablo, el principado de Adán cayó. Ahora Adán ya no tenía al diablo bajo sus pies. Ahora él estaba bajo los pies del diablo. El diablo se enseñoreó del mundo. El diablo tomó control del mundo. Por eso, amado hermano, Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que Se había perdido. ¿En qué momento se había perdido? Cuando Adán falló. Cuando Adán se hizo esclavo del diablo. Porque la palabra dice que el que se esclava del pecado es esclavo del diablo. Entonces, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía que hacer un plan con el Señor de la gloria, Jehová de los ejércitos. Tenía que tener un plan porque su creación ya había caído. Su creación ya estaba en las garras del diablo. Pero el Señor, a través de su grande misericordia, no dejó a su creación, al hombre, no lo dejó tirado. Él, amado hermano, planeó un plan para rescatar, como dijo Jesús, Mateo 18:11, como dijo Jesús, para rescatar lo que se había perdido. Él creó un plan. Ahora te invito, ahorita vamos a leer este texto que acabamos de leer. Ve a Génesis. Contigo y vamos a usar mucho la Biblia. Ve a Génesis, amado hermano, en el capítulo 3. Alabado sea el Señor. Amén. En el capítulo 3, amado hermano, en el texto 6, no, en el texto 15, la sentencia de Jehová para con la serpiente. Ya sabes lo demás, ya lo conoces. Señor primero maldijo a Eva, maldijo al hombre, pero llega el momento que maldice a la serpiente en el texto 15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en el carcañal. Alabado sea el Señor. Y tú le herirás la cabeza. Lo dijo al revés. Perdón. Gloria al Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el carcañal. Ahí nuestro Señor estaba hablando de algo, amado hermano, que vendría a suceder. El Señor estaba poniendo ahí la primera profecía de que algo maravilloso, un milagro, ocurriría. La serpiente, ¿a quién simboliza? Al diablo. A Satanás del diablo. Ahora, lo misterioso que está diciendo el Señor, el Eterno, el anciano de días, Jehová de los ejércitos, está diciendo
que en la simiente de la mujer, vendría quien le pisaría o le machacaría la cabeza. Jesús. Cristo. Pero la serpiente no se iba a quedar tranquila. ¿Qué iba a hacer la serpiente? Le iba a morder el carcamón, o sea, aquí en el pie. Lo iba a morder. Pero lo misterioso o lo que podemos tratar de entender es que te digo algo. La mujer no porta la simiente. ¿Quién porta la simiente? El hombre. El varón es el que porta la simiente. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que hay un milagro. Los profetas del Señor, ¿de qué mujeres fueron sus madres? ¿Mujeres normales que podían tener hijos? De mujeres estériles. Todos los profetas fueron hijos de mujeres estériles que no podían tener hijos, pero sin embargo Dios les dio la oportunidad de tener hijos. Y ese hijo fue un siervo de Dios. Pero la mujer no porta la simiente la porta el varón. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Que hubo un milagro. Que de una mujer virgen que no necesitaba varón, vendría aquel Hijo de Dios que le machacaría la cabeza al diablo. Ahí estaba la sentencia. Y Satanás ya sabía, amado hermano, que un día esta profecía se iba a cumplir. Él ya sabía. ¿Por qué crees que cuando los magos, estos hombres, los tres magos, astrónomos más bien dicho, porque mago es brujería, magia es brujería, estos tres astrónomos, porque miraban las estrellas y se guiaron conforme a la estrella, cuando ellos llegaron ante Herodes, ¿qué le dijeron? Que venían a qué? A adorar al niño que había nacido un rey en Belén. En Belén, amado hermano, nació el Salvador. En Belén nació aquel que dijo: toda potestad me es dada. Y el enemigo sabía, amado hermano, que un día esto iba a nacer y que ese varón era el que lo iba a vencer. Él ya sabía. Por eso trató de matarlo. Trató de matarlo. Eso de Navidad significa muerte. Porque en esas fechas, cuando buscaban a Jesús, fue cuando Herodes mandó a matar tanto niño, amado hermano. Satanás lo quería derrotar. Satanás lo quería matar. Ahora después, ¿cómo no lo pudo matar en ese momento? Dice la palabra que cuando Jesús hablaba en las sinagogas y reprochaba a los sacerdotes, dice el pasaje que lo querían matar. ¿Quién eran los sacerdotes? Era el diablo que lo quería matar. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir, sí es cierto, tenía que morir, pero no a la hora que Satanás dijera. Él iba a morir en el tiempo de Dios. Porque él tenía un plan. Alabado sea el Señor. Aunque procuraron matarlo, incluso procuraron agarrarlo a piedrazos, amado hermano, pero no pudieron. Porque Jesús era aquel que le iba a vencer. Y es aquel que lo venció en la cruz. Entonces, amado hermano, después de esto, amado hermano, cuando Jesús apareció, amado hermano, el mundo todavía estaba en las garras del diablo. El diablo, cuando Adán pecó, el diablo tomó posesión. El diablo era el rey, era el rey del mundo. El diablo fue rey del mundo desde cuando pecó Adán hasta el Calvario. Del Calvario para acá atrás, el diablo fue el rey. Jesús mismo lo dice, el príncipe de este mundo. Pero el rey ya estaba ahí, porque es él el rey. Pero el rey dijo, mientras él no moría en la cruz de Calvario, todo estaba en las garras del diablo. Por eso el diablo, cuando en la tentación en el Mateo capítulo 4, ¿qué le dijo? Si postrado me adoraras, todo esto, ¿qué le enseñó? El mundo, los bienes, las riquezas, todo esto te daré. ¿Por qué? Porque eran suyos. Y te digo algo, el diablo cuando se encuentra al frente de Dios, no miente. Él no puede mentir del frente de Dios, no puede mentir.
Es lo que dice, es real. Cuando se encontró con Dios Todopoderoso, cuando Dios le presumió, por decirlo así, a Job, ¿qué le dijo a Satanás? Piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y es cierto. Cuando Satanás se encuentra frente a Dios, Satanás no puede mentir. Y ahí le estaba diciendo, todo esto te daré, porque él era el rey del mundo. Pero entonces, amado hermano, el Salmo 8 que leímos, regresa al Salmo 8. Este texto, amado hermano, lo calzamos con Adán. Este salmo lo calzamos con Adán. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, o sea, lo que él creó. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, oiga, al diablo, y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, oiga, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios se acordó de que su creación había caído. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Señor visitaba a su creación, amado hermano. Ahora dice, le has hecho poco menor que los ángeles, o sea, al ser humano. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, aquí está, todo lo puso en los pies de Adán. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Adán todo tenía bajo los pies. Adán era el príncipe. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. O sea que el Señor puso todo en las manos de Adán. Todo lo que pasa por los senderos de la mar, o sea que todo estaba en las manos de Adán. Pero Adán pecó. Y cuando pecó, el diablo agarró posesión del mundo, amado hermano. Romanos 6, esto que leíamos ayer con el hermano Antonio. Romanos 6, oiga, acuérdate, Adán pecó. Al pecar, el diablo tomó posesión del mundo. Ahora, Romanos 6, texto 16, escucha lo que dice. ¿No sabes que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? El diablo obedeció ¿a quién? A Satanás. El diablo obedeció a Satanás. El Señor primero le dio una orden: no comas este árbol. Del árbol del fruto del bien y del mal, no, del conocimiento del bien y del mal, no comas. Esa fue la orden. Pero cuando Adán escuchó la otra voz, desobedeció la voz del mandato de Dios y obedeció a la voz del diablo. Y aquí dice, amado hermano, que el que obedece, que se somete a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel que obedeces. Oiga, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora te digo algo, ¿a quién le estás obedeciendo? Ya lo leímos el texto. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Al diablo o al Señor? Si estamos obedeciendo al Señor, dice que para justicia lo estamos obedeciendo, alabados al Señor. Pero Adán falló y el enemigo tomó, amado hermano, todo. Alabado sea el Señor. Ahora Génesis 49. Génesis 49, amado hermano. Ahí está la promesa de Dios que le dio Jacob a su hijo Judá. Alabado sea el Señor. En el texto 10. Dios primeramente le dio la sentencia a la serpiente diciendo que nacería aquel que le machacaría la cabeza. Pero cuando llegamos hasta Jacob da una bendición a Judá. Oiga lo que dice Jacob.
No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Oiga, o sea que de la tribu de Judá vendría aquel. Por eso dice, no será quitado el cetro. El reinado, ¿de dónde venían los reyes? De Judá. Dice, no se quitará el reinado, ni el legislador, alabado sea el Señor, dentro de sus pies, o sea, la autoridad, hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Dice la traducción, amado hermano, es el descanso. Hasta que venga el descanso. ¿Y quién dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar? Cristo es el descanso, amado hermano. Y desde que nosotros llegamos a Él, porque el texto dice, y a Él se congregarán los pueblos. ¿A quién? A Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Al descanso. Al que dijo, yo soy el camino. El que dijo, venid a mí los cansados, los cargados, que yo os haré descansar. Él es el descanso. Y desde que nosotros venimos a Él, amado hermano, te digo algo, Él nos ha dado descanso. Él nos libró de las garras del diablo. Él rompió las cadenas, amado hermano. Hemos descansado en Él, porque Él nos da reposo. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Cristo. Porque cuando Cristo apareció, amado hermano, Él es el Rey de la gloria. Amén. Él es el Rey. Alabado sea el Señor. Y a Él se congregarán los pueblos. Ahora nos congregamos a Él, amado hermano. A Él nos congregamos. Ve a Lucas 4, santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo Dios, es 7. Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Lucas 4. Gloria a Dios. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, y a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Oiga, cuando el Señor empezó su ministerio, tomó el libro del profeta Isaías. Por eso dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí. Oiga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. A eso es el Evangelio. A eso vino a proclamar las buenas nuevas. Alabado sea el Señor. Me ha enviado a sanar los quebrantados. Así estábamos quebrantados, amado hermano, pero Él nos vino a sanar. A pregonar la libertad a los cautivos. Antes estábamos presos por el diablo. Estábamos en las garras del diablo, pero un día el Señor vino y nos libertó. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y dar vista a los ciegos. Antes estábamos ciegos. No podíamos ver la luz de Dios. Estábamos en tinieblas. A poner libertad a los oprimidos. Texto 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, que se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
amado hermano. Él vino, amado hermano, trajo la palabra de salvación. Juan 12, dos citas más y termino, hermano. Juan 12. Amén. Juan capítulo 12, 31. Alabado sea el Señor. Amén. 12, 31 y 32 solamente. Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Oiga, Jesús está diciendo: ahora es el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, será echado fuera. Pero dice el Señor ahí: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Amén. O sea que el reinado del diablo fue hasta el Calvario. Hasta ahí el enemigo tenía todo bajo su mano, sobre sus pies. Pero cuando Jesús resucita de la tierra, amado hermano, toda potestad le es dada, y dice: y traeré a mí mismo, y los traeré a todos a mí mismo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Rey. Amén. Leímos Juan 12, Salmo 24. Ya vamos a terminar, hermano, no se desesperen. Salmo 24, texto 7. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, leímos, pasaje dice que se fue a la presencia de Dios Padre y se sentó. Amén. El Salmo dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. O sea que cuando Jesús de Nazaret iba hacia el camino, amado hermano, iba hacia el reino de Dios, hacia al trono de Dios, en ese momento yo siento que los ángeles, los querubines, los serafines, los ángeles, las potestades, los principados, los gobiernos, amado hermano, todo, la jerarquía angelical, tuvieron que hacer calle de honor. Porque iba caminando hacia allá en una nube, dice el texto en el libro de los Hechos. Iba en una nube, iba hacia la presencia del Padre. Ya había muerto, ya había derramado su sangre. Con este texto voy a terminar. Aleluya. Ya había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Ya había dado la encomienda a ir y predicar, porque toda potestad me ha sido dada. No tengan miedo al diablo, todo está bajo mis manos. Solamente crean el Evangelio. Solamente crean que el enemigo no puede hacer nada sin que Dios te permita. Porque él, sí es cierto, él tenía la potestad. Él era el príncipe, el enemigo, el diablo, Satanás. Era el príncipe de este mundo. Pero ahora Satanás es un príncipe caído. Porque Jesús lo venció en la cruz de Calvario. Satanás está derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor también dijo: resistir al diablo. Eso nos está diciendo a nosotros. El diablo sí está vencido, pero el diablo no está atado. El diablo tiene poder. El diablo no es un cero a la izquierda. El diablo puede hacer cosas feas, pero el Señor te dice algo: no temas, porque yo lo vencí. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero no dice que no va a venir, va a venir. Pero toda potestad le ha sido dada a Jesús. Entonces, después que dio esa encomienda, dice la palabra en el libro de los Hechos que se fue en una nube. Lo vamos a leer más después por cuestión de tiempo en otra prédica. Dice la palabra que fue tomado en una nube. Y al subir al cielo, amado hermano, se llevó a cabo este salmo que acabamos de leer.
Alzar cabezas, oh puertas eternas. Alzar vuestras cabezas, abrir las puertas del cielo, porque entrará el Rey de la Gloria. ¿Cuál Rey de la Gloria? Aquel que había vencido iba entrando ante el trono del celestial. Porque dice en el libro de Hebreos que Jesús se presentó en el templo, no hecho de manos de hombres, sino en el celestial. Entró allá, amado hermano, ante la presencia del Padre como cordero inmolado. Santo. Entonces se levantó este salmo: alzaron puertas eternas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Los serafines, los querubines y toda la jerarquía angelical se postraron delante del que venía entrando ante su trono celestial. Porque Él había vencido la cruz de Calvario. Porque Él había derramado su sangre para que tú y nosotros y todos los que crean a Él sean salvos. Santo. El Señor hoy te está diciendo: el diablo está vencido. Así es. El diablo no puede hacer las cosas por sí mismo. El diablo tiene que pedir permiso al Señor. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, para la gloria de Dios. Ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. Voy a terminar con el libro, con la palabra de los Hechos. Ahí lo vamos a terminar. Este es el evangelio, amado hermano, de la salvación. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Voy a leer Hechos 1, amado hermano. Santo Dios. Texto 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor iba al cielo, ya leímos que las puertas eternas fueron abiertas. Y los ángeles que se le pararon a los discípulos le dijeron: ¿qué ves? Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Los discípulos le dijeron a nuestro maestro: vemos a nuestro maestro que se va. Yo me imagino entristecidos porque el maestro ya se iba. Y les dicen: no estés triste. Así como lo ves que se va, así va a venir. ¿Cómo va a venir? En una nube. Viene por su pueblo, amada iglesia. Al pueblo que se le está predicando el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Dios y Padre eterno, Dios de la gloria. Gracias te damos en esta hermosa noche, Padre mío. Ciertamente tú eres tu lobo. Tú eres el descanso. A ti venimos, Señor, nos entregamos a ti, Padre eterno. Tú eres el que venciste en la cruz de Calvario. Tú eres el que derrotaste al diablo, Padre mío, por la cruz. Y nos dices, Padre mío, resistir al diablo. Gracias, Señor. Toda potestad le diste a tus discípulos, Señor. Obrando de gran manera con las señales y los prodigios, Padre. Gracias por la Señor, gracias te damos por el sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Gracias, Padre, que nos has dejado tu evangelio, las buenas nuevas, la gracia, la promesa,
la palabra de salvación, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Así te pedimos, Rey de la Gloria, que tu pueblo, Padre mío, entienda, Señor, y comprenda que todo está bajo tus manos, Rey. Que si hacemos tu voluntad, Señor, tú nos cuidas, tú nos guardas. Señor, ayúdanos a obedecerte, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo. A ti te damos gloria. Señor, bendice esta iglesia, la iglesia Monte de Loret, Señor. Bendice a los presentes, Padre mío, y aún a los que no pudieron llegar, Padre. Bendícelos en gran manera, Señor. Padre mío, tu palabra es vida, tu palabra es aliento, tu palabra es fortaleza, tu palabra es vida, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, cada día. A tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.